Bien, estamos arrancando esta serie de charlas. No se llama La Biblia es clara, no estoy muy seguro el nombre de la serie, lo pensé mucho, pero el mes pasado se celebraba el mes de la Biblia. Este mes se celebra, no todo el mundo, pero mucha gente celebra el mes de la Reforma Protestante. Es así, ¿verdad? Sí. Pero nosotros, como vamos arreglando las cosas de camino, digamos que no quisimos ir con la celebración de la Biblia del mes pasado, sino este mes. Entonces, yo quisiera hoy tocar un tema sobre la Biblia y pensé mucho, ¿cómo puedo hacer más accesible, digamos, información que para mí es apasionante, pero que podría ser muy técnica y que podría ser incluso irrelevante quizás para la gente que está buscando pues algo simplemente como no tan técnico de la Biblia. Pero para mí es importante que sepamos eh, qué es ese instrumento que Dios nos dejó. La Biblia es un instrumento de Dios para hablarnos. No es el único instrumento, pero es uno de los muchos instrumentos que Dios nos dejó para hablarnos, para dejar plasmado ahí su gracia y su amor. Y esto es lo primero que quiero decir. La Biblia, si no se interpreta desde la gracia y desde el amor, no está siendo interpretada conforme al plan de Dios. Es decir, solo hay dos formas de interpretar la Biblia. Es decir, solo hay dos corrientes, por así decirlo, grandes. Y creo que lo decía Eduardo, desde la opresión y desde la liberación. Desde una interpretación liberadora, que creo que es lo que hace. Si no, en vano habría sido esa crucifixión y ver ese Cristo ahí sangrante. Para tener después una interpretación opresora, entonces, ¿para qué murió ese señor? ¿Verdad? La Biblia puede ser interpretada desde la opresión y para la opresión y desde la libertad y para la libertad. Y mucha gente dice esto, y esto lo pueden encontrar en uno de mis libros que se llama Paradoja. Eh, Ellos dicen, pero es que la Biblia es clara. Y yo que tengo toda la vida, y cuando digo toda la vida es porque nací en una casa de pastores, entonces sí, tengo toda la vida de estar inmiscuido en esto de la Biblia, y todavía no me parece muy clara. Y luego me metí a estudiar esto, y luego he seguido estudiando, hasta ayer estoy estudiando. Y todavía no me parece un instrumento claro, me parece un instrumento complejo. Pero la gente, mucha gente, y sobre todo y aquí lo tengo, eh, eh, es un, es un argumento que utilizan como para decir, de si está escrito así como está escrito, usted, no hay discusión, ¿verdad? Es clarísimo, ahí está clarísimo. Vean, la Biblia es clara, una frase que se escucha con muchísima frecuencia, sobre todo en momentos de tensión, sobre todo en elecciones. Es una frase que intenta zanjar toda discusión, procura enviar todo argumento al rincón de lo innecesario y presumir de superioridad frente a cualquier idea que adverse el pensamiento de quien la profiere. Está claro, no hay discusión. Está clarísimo, vea lo que dice aquí. ¿Verdad? Es decir, la frase evita la argumentación elevándose a sí misma como el mejor argumento de todos. La Biblia es clara cuando dice que yo quiero aquí hacer una pregunta. ¿Han escuchado esta frase alguna vez? Yo quiero que complementemos por lo menos, intentemos buscar unas 5 frases que complementen. La Biblia es clara cuando dice ¿qué han escuchado ustedes? Cuando dice que qué. La Biblia es clara cuando dice que no se casen en yugo desigual. Yo les regalo una. La Biblia es clarísima que es pecado la homosexualidad. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Y entonces si está clarísima, entonces de ahí, ¿qué más? La Biblia es clara cuando dice que ¿qué? Que el hombre es cabeza del hogar. Pucha, se pone peor el asunto. La Biblia es clara cuando dice que, sigan, ya se empiezan a animar, ¿verdad? Se está calentando el asunto, ¿verdad? Que no hay que hacerse tatuajes. Qué buena esa, porque está perdidísima, por cierto, también. Las otras también, pero esa, desde carajillo uno escucha eso de los tatuajes, ¿verdad? La Biblia es clara que no hay que ponerse piercing. Y yo, man, ni la palabra existía en ese momento, ¿verdad? Bueno, la Biblia es clara cuando dice que ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué más han escuchado
ustedes? Una más. La Biblia es clara que dice, cuando dice que la mujer tiene que someterse, depende del hombre, ¿verdad? No, mentira. Ok, entonces podemos seguir construyendo este tipo de cosas que se elevan a categoría de argumento. Y cuando dicen la Biblia es clara, no hay discusión que valga. Quien la está diciendo, "Mae, yo lo tengo clarísimo. No importa si usted me dice que el griego, que el hebreo, que aquí, que allá, pues, mae, yo lo tengo claro, mi pastor me lo dijo. Y listo. No se gana una discusión con una persona así. No se gana. Pero nosotros sí queremos reflexionar, ¿cierto? Nosotros sí podemos ver la Biblia como algo que es mucho más complejo, mucho más rico, incluso mucho más profundo que solamente sentencias claras. Las sentencias claras en cualquier contexto son simplemente excusas. Excusas. Las sentencias claras, cuando un hijo de uno le dice, pero papi, ¿por qué es que hace? Porque lo digo yo. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. No tengo ganas de explicarte, me da la gana que sea así. A mí me complace que sea así, me gusta que sea así y va a ser así. Y yo no creo que Dios hable de esa manera. Así que después de esos ejemplos, yo quiero hablar un poquito de esa Biblia que tanto amamos y de la cual tanto hablamos. Para empezar, nada más vean el estado de este rollo. Eso es un rollo de la Biblia. Y a mí me sorprende mucho cuando la gente ya después de todo este tiempo la lee en un libro perfectamente encuadernado, con tinta preciosa, con un papel. Ahora hay Biblias de todo tipo, ¿verdad? Biblia arcoíris, Biblia de la mujer, Biblia del macho cabrío, Biblia de todo, ¿verdad? Hay Biblia de estudio, Biblia de los jóvenes, Biblia de los niños, Biblia para emprendedores, Biblia para... ¿Sí o no? Lindísimas. Y así empezó todo. Todo eso que nosotros encontramos a 45,000 pesos en cada librería empezó siendo algo como esto, un rollo que se estaba desmenuzando, resquebrajando y que tuvo que restaurarse casi desde las cenizas absolutas. Vamos a hablar de eso. Entonces, este se llama el rollo de cobre porque estaba hecho en cobre. Usted sabe que aquella gente en aquel entonces, esto se encontró en Qumran, en el, digamos, por ahí de la península del Sinaí, en el desierto del Sinaí, buscaron los mejores formatos para preservar la escritura, lo que se escribía, desde el cuero de cabra y de oveja, ya casi vamos a hablar de eso, pero al principio la piedra y la arcilla, y después el cobre, y después, mucho tiempo después, el papiro, y luego el papel, ¿verdad? Podemos hablar mucho de eso, pero este se llama el rollo de cobre y tenía una complejidad impresionante porque estaba así como lo vemos, pero si usted lo intentaba abrir es cobre, se quebraba, se rompía. ¿Cómo lograron ver lo que había adentro? Porque no lo abrieron. Actualmente existe en el museo, en un museo, y está así como lo vemos. No lo abrieron para interpretarlo. Entonces, en Francia se inventaron una cosa que tiraba. Bueno, voy a leer por lo menos de aquí. La EDF también ha empleado un elastómetro silicoso estratificado, apúntelo, que se aplica como gas y que se retira una vez que se haya solidificado. Tiran gas dentro de los rollos, se solidifica en una película de un micrón, una cosa demasiado pequeña, y la sacan y eso ya tiene ahí lo que había dentro del rollo. Un invento maravilloso, millonario. Cada tiro, cada fotografía de esas cuesta millones de dólares, como para llevar el librito de uno que se le mojó un día para que se lo rescaten, ¿verdad? Entonces inventan una tecnología que de hecho fue creada específicamente para eso, de una manera que es carísima, y digo yo, ¿y para qué? Si ya tenemos la Biblia a la mano, ¿para qué están inventando tanto aparatejo para ver los rollos? Esa es una gran pregunta. También, durante mucho tiempo, los rollos no eran de cobre, sino que estaban hechos de piel. Sobre todo se utilizaba, y esto para la gente que es un poco más amante de los animales, hacían abortos
de las ovejas, de las cabras, porque el cuero de los fetos era mucho más fino, mucho más fácil de curar, de curtir, y luego era más maleable y duraba mucho más. Entonces les provocaban abortos. Lo que tenemos es un montón de rollos y ojo, que para hacer un rollo normal podía medir hasta 15 metros de largo, 10 metros de largo. Es decir, póngale que usted lo desenrollaba desde allá hasta allá. Ojo el librillo, ¿ah? Y para lograr tener eso, había que matar muchos animales, curtir mucho cuero y luego se tenía que tatuar ese cuero. Literalmente era exactamente un tatuaje con tinta que tenía que ingresar con un estilete, haciendo una cortadura, haciendo una incisión en el cuero lo suficientemente profundo como para que no se deteriorara la tinta y lo suficientemente superficial como para que el cuero y la grasa no lo taparan y desapareciera la tinta. Era un arte. Y entonces, ¿qué hicieron los estudiosos? En Qumran se encuentran muchos rollos de estos, pero estaban en trocitos diminutos, diminutos. ¿Cómo sabían y cómo armaron ese rompecabezas? Y aquí lo vemos así. Para poder determinar cuáles trocitos pertenecían a un solo rollo, le empezaron a aplicar exámenes de ADN, análisis de ADN. Entonces empezaron a hacer familias de cueros, hermanitos, que eran abortos de la misma cabra o vaca. Empezaron a decir, bueno, todos estos deben ser del mismo periodo, de la misma cabra, de la misma familia. Y empezaron después a ver ADN que era de la misma, pero acuérdense que se armaban de diferentes tipos, ¿verdad? De diferentes cueros distintos, de diferentes animales, hasta lograr hacer por medio de esos análisis conjuntos de trocitos que podrían eventualmente ser un mismo rollo. Pero de ahí, con solo manipularlo se deshacía eso, se rompía. Ojo que aquí realmente están un trocito. Eso es un trocito de rollo. Cuando aquí a veces la gente dice, la Biblia es clara, yo digo, nada más fíjese lo que ha tenido que hacer esta gente para tener más o menos un rollo más o menos bien armado. Más o menos bien armado. Así que eran miles de fragmentos diseminados y mal preservados que contenían los textos sagrados, diminutos trozos milenarios de piel de oveja o de cabra, deteriorados significativamente por el pasar del tiempo y son tratados como tesoros preciosos. Así es como nos llega la Biblia. El análisis del ADN de estos fragmentos de piel permite conocer cuáles pertenecen al mismo animal o al mismo rebaño y poder reconstruirlo. Pero no solamente eso, sino que una vez que lo tienen más o menos, y ahí se ve súper claro porque ahí está un poco editado, esta parte de aquí no se ve bien, ¿verdad? Las letras, aquí está muy clara. Sino que los copistas se equivocaban. Imagínense lo que es copiar a mano. Un día de estos estaba hablando con alguien, ya ni me acuerdo quién es y todo, que tuvo que hacer una prueba grafológica y no sé qué, y escribir a mano 45,000 veces. ¿Hace cuánto usted no escribe una página entera a mano? Duele, ¿verdad? Duele. Ahora, la Biblia, un libro entero de la Biblia, y no solamente con un bolígrafo que tiene tinta y que rueda la bolita y toda la cosa, sino que hay que hacer incisiones. Imagínense lo que es copiar eso día y noche, día y noche, día y noche. Se equivoca. No se borra, no se corrige. Bote eso y empiece de cero. Entonces era un trabajo, una labor muy compleja, muy compleja. ¿Y para qué todo este trabajo si ya tenemos la Biblia en nuestras manos? Porque esto se empezó a hacer y se continuó hasta el día de hoy, desde 1947 más o menos, hasta el día de hoy que se sigue haciendo estos trabajos. Al parecer tenemos la Biblia, pero la Biblia que tenemos tiene muchos errores. Y cuando digo eso, la gente se escandaliza. Vamos a analizar algunas cosas. Pero lo primero que yo quisiera es ver la maravilla del texto bíblico. La maravilla que sí nos ha llegado. Y esta es mi fascinación. En el principio, Baraj, o Bereshit, más bien, Bereshit, Elohim creó Baraj, los cielos y la tierra, y todo estaba Tohu Vabohu. Tohu Vabohu. Ahí lo que
son cuatro palabras, Bereshit, Bara, Tohu, Vabohu. Y así arranca la Biblia. Pero luego se pone muy interesante y su aliento, Ruach, aleteaba por todas partes. Inmediatamente Dios profiere una palabra y aparece la luz. Amar, proferir. Y después tenemos que en el primer versículo Dios aparece como creador, Bará. En el segundo versículo aparece como aliento, espíritu, Ruach. Y en el tercero aparece como palabra. ¿Lo notaron? Todo lo que leímos anteriormente revela eso. Están las tres personas, por así decirlo. El Padre, el Hijo o el Verbo y el Espíritu. Y eso está en los primeros versículos de la Biblia. Y me parece que es algo que debe llamar la atención. Es una creación maravillosa donde no podemos decir que no estaba. Dios, ¿qué iban a estar pensando? No pueden, ¿qué iban a estar pensando estos escritores que luego, miles de años después, íbamos a estar hablando, desmenuzando la Biblia y hablando de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu Santo, creando después a través de eso una idea que es muy adversada, que se llama la Trinidad? Pero hay juegos de números también ahí al principio. Juegos de números que me parecen muy interesantes, que revelan que quien escribe es un intelectual o que quien escribe realmente está guiado por algo superior. Por ejemplo, hay juegos de números con el número 3. La palabra hebrea que describe la acción de crear, bará, aparece en 3 versículos del primer capítulo del Génesis, y en el último de esos 3 versículos aparece otra vez 3 veces, se repite. Juegos con el número 7. El primer versículo tiene 7 palabras hebreas, el segundo versículo tiene 14, es decir, 7 por 2. La palabra tierra, Aretz, aparece 21 veces a lo largo del relato de la creación, 7 por 3. El séptimo párrafo en el texto hebreo tiene 35 palabras, que es 7 por 5. La palabra Dios aparece 35 veces en todo el poema de la creación, que termina en el capítulo 2, versículo 3, que es 7 por 5. La frase y fue aparece 7 veces y la frase vio Dios aparece también 7 veces. Es una obra de arte perfecta, por así decirlo. También hay juegos de palabras con el número 10. Por ejemplo, la palabra hizo aparece en 10 ocasiones, al igual que de acuerdo a sus especies, así como también y dijo Dios aparece 10 veces. Esta última 3 veces en relación con la gente y 7 veces en relación con otras criaturas, que suman 10. La palabra hágase aparece también 10 veces, 3 veces referida a las cosas del cielo y 7 veces referida a las cosas de la tierra. Y eso obviamente, cuando la gente dice es que la Biblia es clara y es sencillísima, cuando lo está leyendo la Reina Valera ya, ¿verdad? Y uno dice, no sabe la complejidad bella, hermosa, profunda, pero también difícil que hay dentro del texto de la Biblia. Leamos de nuevo el primer versículo. Bueno, no, vamos a pasar aquí la complejidad de las lenguas de la Biblia, porque esa es la complejidad, digamos, de cómo fue confeccionada y cómo fue escrita. Y voy rápido porque podría quedarme hablando de todo esto mucho tiempo, pero no tenemos todo ese tiempo. También es que fue escrita en lenguas antiquísimas y muchas lenguas, ¿verdad? Fue escrita en hebreo, en arameo, en griego, y no solamente eso, sino que también ese hebreo, ese arameo y ese griego fueron influenciados por lenguas contemporáneas que estaban en la zona, el acadio, el ugarítico, el babilonio, ¿verdad? Y entonces hay préstamos. Por eso cuando usted tiene una Biblia de estudio y abajo hay una palabra y tiene un asterisco, algo, y no me dice texto oscuro. Texto oscuro. ¿Qué quiere decir texto oscuro? No sabemos qué significa. Lo dicen muy bonito, pero no tenemos ni idea y estamos bateando esta traducción. ¿Sí? Porque los traductores no saben, pero hay que traducir la Biblia, ¿verdad? Hay una novelista judía que se llama Eliet Abekasis que dice lo siguiente, dice, en la Biblia que leo, ojo, es una judía y no lee la Reina Valera, ¿verdad? Está leyendo la Biblia en hebreo.
no hay presente y el futuro y el pasado casi son idénticos. Está hablando que el hebreo es complejo, es difícil de traducir. El hebreo no tiene presente y además el futuro y el pasado se parecen demasiado. Ahora sí, traduzca eso cuando se lo encuentre a usted en la Biblia. En cierto sentido, el pasado se expresa a través del futuro. Se dice que para formar un tiempo pasado se añade una letra, la vav, se llama la vav copulativa. Al tiempo futuro se la llama, la vav copulativa, pero esta letra significa también y. Así pues, para leer un verbo conjugado se puede elegir entre, por ejemplo, hizo o hará. Y lo dice una persona que es estudiosa de su propia lengua, del hebreo. Ahora, cuando nosotros vamos al texto en español y decimos, es que vea, ahí está escrito, súper fácil. Estamos violentando algo que es demasiado complejo. Estamos haciendo que parezca que no hay profundidad allí. Quiero avanzar en esto. Vean, los primeros traductores de la Biblia hicieron una cosa que se llamaban las Biblias políglotas. Porque como no sabían cómo traducirlo, decían, bueno, como no sé, mejor pongo todas las versiones. Y esta se llama la Hexapla. La Hexapla tiene siete columnas con 7 diferentes lenguas o traducciones, que está el hebreo clásico, tenemos el hebreo transliterado en griego, el texto de Aquila, que era un traductor anterior, el Símaco, la Septuaginta, el de Teodosión y algunas variantes. O sea, tras de que tiene 7, le dice que aquí que hay variantes, que no se sabe. Y esos son los primeros traductores. Entonces hay diferentes tipos de traducción ya desde el principio, ya desde el inicio. Esta es la versión, la compuso un hombre que se llama Orígenes, ¿ok? Eso fue en el 3er siglo después de Cristo. Ya en el 3er siglo después de Cristo estaban luchando, lidiando, bregando con que no sabían cómo traducir y cómo leer esta cantidad de textos con tanta diversidad de versiones. Yo tengo en mi libro, esto es copiado literalmente de mi libro, dice que para el Antiguo Testamento la lengua hebrea es conocida como la lengua de Canaán en Isaías 19:18 o como la lengua de los judíos en Isaías 36:11. Esta lengua contiene 22 consonantes, algunas de esas consonantes las llamadas Begat Kefad, que son B, G, D, K, F, D. Yo sé que esto suena un poco técnico, ya casi me pongo un poco más práctico. Pueden representar 2 sonidos diferentes cada una, depende. Según se relacione con los sonidos adyacentes. Las letras, por ejemplo, Aleph y Ajin, que son oclusión glotal sorda y fricativa glotal sonora, respectivamente, solían ser confundidas y originaban muchas variantes. Hay un biblista que se llama Julio Trebolle Barrera que pone un ejemplo que me gusta mucho. Dice que con solo equivocar el Aleph y el Ajin, lo que debería significar sobre podría significar hacia. Y hay muchas de esas. Ya en la misma Biblia tenían serias dificultades con la lengua. Los diferentes dialectos provocaban muchas confusiones. Una misma palabra pronunciada un tanto diferente podría tener un sentido distinto. Y eso es lo que pasó en Jueces capítulo 12. Que había una guerra entre los mismos hebreos, los mismos judíos, se estaban agarrando y entonces para saber quiénes eran de un bando y quiénes eran del otro los ponían a pronunciar. Shibolet. Y había algunos que decían Sibolet porque lo pronunciaban diferente. El que pronunciaba mal lo mataban. Vean, Jueces 12:1. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Pucha, es que ahí la cosa era nada pacífica, ¿verdad? Entonces los galaaditas tomaron los vados del Jordán, ¿verdad? Tomaron un campo ahí y a los de Efraín se los robaron. Iba a decir un chiste malo. Ya desde entonces había una práctica. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían, ahora pues, di Shibolet.
y si él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente, entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000 personas, porque no podían pronunciar bien. Bueno, pero no nos vayamos demasiado lejos. Hoy en día, si usted no pronuncia muy bien el inglés en ciertos lugares de Norteamérica, más o menos que le pasa algo muy parecido. Por lo menos lo montan en un avión rápido, ¿verdad? Depende, eso se llama discriminación por pronunciación, por su lengua, por su acento. Y depende de cómo hable usted. En Costa Rica también hay ciertos sectores donde dicen, este viene de cierto lugar un poquito aquí al norte. ¿Cierto o no? O y empieza la discriminación. Igual, ¿verdad? Pero bueno, ya tienen esos problemas en aquel entonces. Esta es la Shin y la Sin, y lo único que diferencia es este puntito, pero es que los escritores de antes no usaban esos puntos, solo usaban la letra. Entonces usted tenía que batear qué significaba o cómo traducir esa palabra, ¿ok? Bueno, ahí hay una explicación un poco más compleja ahí arriba, pero voy rápido con esto. Vean, en 1 Reyes 5:32, en el texto masorético, el que escribían los masoretas, los copistas, los primeros que escribían esto, aparece la palabra boné, que quiere decir constructores, mientras que un copista de la Septuaginta, después les puedo contar qué es la Septuaginta, pero que traduce al griego, escribió la palabra bené, en vez de boné, bené. ¿Por qué pasó esto? Porque antes escribían sin vocales, solo BN, en este caso sería solo BN. Entonces aquí también pone BN, pero en griego ya le pone las vocales, entonces pone bené, que significa hijos. Así, la misma frase puede ser leída en el hebreo como constructores de Salomón y en el griego como hijos de Salomón. Muy diferente, ¿verdad? Muy complicado, muy complejo. Así que el texto griego tenía otra complejidad. Se llamaban unciales. Escribían sin separar las palabras. Imagínense que nosotros imaginemos nada más cómo sería si tuviéramos que leer todo un libro así. E incluso imaginemos si tuviéramos que decidir sobre el sentido de una palabra consonántica, por ejemplo, HL, que usted solo tenga HL, que puede ser hilo, hola, elo, ule, alo. La segunda complejidad de la Biblia, entonces, es su propio texto. Es un texto muy complicado. ¿Me estoy dando a entender? Cuando la gente dice, está clarísima la Biblia, y dice, ¿cuál es la palabra que se traduce por ese texto? Tal y tal cosa. Vean esta frase o este párrafo. Lo voy a leer y ustedes me dicen dónde aparece. No le amo en absoluto. Por el contrario, le detesto. Usted es una sin importancia, desgarbada, tonta, cenicienta. Usted nunca me escribe, usted no ama a su propio marido, usted sabe qué placeres sus letras le dan, pero aún así usted no le ha escrito 6 líneas informales a las corridas, o sea, rápido, deprisa. ¿Quién escribe esto? Si usted lee esto, ¿qué cree que es? ¿Ah? ¿Despechado? ¿Sí? Ok, porque hay otra complejidad en la Biblia y es que no es un libro de un solo género literario. Cuando usted compra una novela, usted sabe a lo que va, usted sabe que es una novela. Cuando usted compra un libro de poesía, usted sabe que es poesía, va a encontrar poesía. Cuando usted compra un libro de historia, usted lee el libro y sabe que es historia, pero la Biblia no es así. La Biblia tiene muchos géneros literarios entrelazados unos detrás de otros. Entonces, si yo no sé qué género literario estoy leyendo, entonces yo puedo decir, está clarísimo. No lo que dice es la Cenicienta. Ahí lo dice, ¿verdad? Está claro, dice Cenicienta o no dice Cenicienta. Y como somos bien mañosos y recortamos los versículos, entonces yo podría coger solo esa parte y decir, es la Cenicienta. Pero, ¿qué es? Bueno, lo primero que tenemos que entender es el género literario. Esta es una carta, ¿verdad? Ahora, no podríamos leer el texto anterior como una poesía, no es metáfora, no es música, no es historia, es una carta. Pero cuando nos damos cuenta que es una carta, usted no puede interpretar la carta sin saber quién la escribió, quién es el remitente, ¿cierto o no? Ya dijimos que es un hombre. ¿Y por qué creyó que era un hombre?
¿Por qué? Ya empezamos ahí a meterle al texto algo que usted no ha visto realmente, que el texto no decía. Y puede ser otra mujer, ¿verdad? Pero, ok, batieron bien. Es una carta escrita por alguien que conocemos. Seguidamente no podemos interpretar una carta sin saber quién es su autor. En este caso es Napoleón. Bueno, ese no. Este otro Napoleón, ¿verdad? Napoleón, ¿y a quién le escribe entonces? No me diga que no se sabe la historia de Napoleón. ¿Cómo se llamaba? Bueno, había una que se llamaba Josefina. María Antonieta vino después, ¿cierto? Esta va para Josefina. Si sabemos qué género literario es, quién la escribió y a quién iba esa carta, entonces podemos saber en qué fecha pudo haber sido escrito y cuál era el contexto vital en el que fue escrito y por qué pasaba esto y quién es el que escribe. ¿Era un dictador o no? Era un dictador que le escribe a su amada de una forma también un poco dictatorial, o sea, escribime, Cenicienta. No sé, ¿verdad? Y ahí se estaba poniendo muy agresivo. La Biblia es igual. Si usted lee la Biblia, y si la gente lee la Biblia sin saber qué género literario es, sin saber quién escribe y cuáles eran sus principales destinatarios para los cuales fue escrito, que no somos nosotros, ningún texto de la Biblia, el destinatario inicial éramos nosotros, ninguno. Nosotros interpretamos eso para saber, para entender qué verdades divinas hay ahí para nosotros. Pero nosotros no somos los destinatarios de ninguno de los textos de la Biblia. ¿Usted sabía eso? O sea, no es que ahí diga algo y diga, sí, eso es que Dios estaba hablando a mi emprendimiento. ¿Verdad? No, ¿cuál es la verdad divina que hay detrás de lo que interpretaron sus primeros lectores o escuchas? Y de ahí extraemos. Bien, continuemos. Pero tampoco tendría sentido una interpretación de una misiva sin conocer su destinatario, en esta ocasión Josefina, una carta leída equivocando su género, sin conocer su autor o su destinatario y obviando su contexto original, fecha, circunstancias, políticas, geográficas, históricas y personales, acabaría por parecer un chiste de la intención inicial de su autor. Y así es lo que hacemos muchas veces con la Biblia. Ven este texto que sé que ustedes han leído. ¿Lo pueden leer conmigo? 1, 2, 3. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata, verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas le están mirando y ella no puede mirarlas. ¿Qué es? ¿Una carta? Es poesía. ¿Quién la escribe? Vamos, literatura. ¿No? Ajá, pero no Márquez, ¿verdad? García Lorca, Federico García Lorca. Pero ustedes entienden lo que dice. Ok, y no es claro, y eso fue escrito en el siglo XX. Y es complicado, porque es poesía, pero vamos a los salmos que son poesía y decimos, está clarísimo. Y fueron escritos hace miles de años. Clarísimo, vea lo que dice ahí. Y está en español y fue escrita en español. No hubo traducción acá. Esto es lo que él escribió. Esas son las palabras que eligió. Las reconocemos porque nos las sabemos porque hablamos castellano y no lo entendemos. Vean esto. Verde. ¿Qué simboliza el verde? Vida, esperanza. Verde que te quiero verde, te quiero viva. ¿Por qué? Porque ya ella no está viva. Las cosas le están mirando, pero ella ya no puede verlas porque está muerta. Te quiero verde, te quiero viva. Pero tienen que interpretarlo. Alguien le tiene que enseñar a uno esa interpretación, ¿cierto o no? Igual que con la Biblia. Igual que con la Biblia. ¿Ok? Entonces, verde que te quiero verde. Vean, quiero que hagamos un ejercicio. Esto tiene volumen, voy a tener volumen casi todo el rato de aquí al final de la charla, que me quedan como 15 o 20 minutos. Quiero que interpretemos una canción que sé que todo el mundo se sabe, por lo menos la gente que es más o menos de mi generación. Y vamos paso a paso para enseñarles esta otra complejidad de la Biblia, la interpretación. Escuchen.
mira, cuenta una leyenda. Ok, ya empieza diciéndonos que no vamos a entender. Tonto el que no entienda. Sí, mae, esto va a ser complicado. Pero dígame si usted no ha cantado esta canción a Galillo Pelado cuando tenía como 18, 20, 25 años, hace un montón de tiempo, y uno cantaba esta canción y no sabía muy bien lo que estaba diciendo. ¿Verdad que sí? Era clarísima esta canción de Mecano, clarísima. Y eso que no traje una que se llama Cruz de Navajas o otra que se llama Mujer contra Mujer, o ¿verdad? Que uno la cantaba, o aquella de otra gente, ¿verdad? De Voyage, Voyage, Vuela, Vuela. Ah, no, esa se las trae también. Bueno, dice que cuenta una leyenda. Ya nos dice aquí que hay que interpretarlo con ese género literario, que es leyenda. Es leyenda, no es una historia real, es una leyenda, ¿verdad? ¿Cómo sigue? Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. ¿Qué es un calé? Sí, porque si uno escucha toda la letra, dice, el hijo le salió güero. Por contraste, el calé es el otro extremo. ¿Pero qué es un calé? Es un gitano. La lengua calé, el que habla calé, los gitanos en todo el mundo hablan un idioma que se llama calé. Un calé es un gitano que habla calé. Y los gitanos normalmente son color aceituna, son más oscuros. Entonces ella, ¿verdad? Quiere desposar un calé. Sigamos. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ok, ese es el coro que todo el mundo cantaba. Y eso uno decía, sí, aquí ya lo entendí. La luna quiere ser madre. Pero no está hablando realmente de la luna, está hablando de una gitana, ¿cierto o no? La gitana que quiere ser madre y se desposa con un calé, con otro gitano. Pero resulta que pasa algo, ¿verdad? Vamos a ver si lo tengo. Se pone complicado aquí. De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un payo, y yo no me lo callo. ¿Qué es un payo? ¿Qué es un payo? El payo es el no gitano. Yo soy un payo. Entonces está el calé y por contraste el payo, el no gitano. El oscuro, color aceituna, y el albino, como el lomo de un armiño. ¿Saben qué es un armiño? Dice, si tiene lomo es animal, ¿verdad? Si lo interpretamos bien. ¿Pero qué es? ¿Qué tipo de animal es y por qué lo mete ahí? Ven que no es tan fácil interpretar las cosas. Y cuando vamos a la Biblia y escuchamos, por ejemplo, una frase de la Reina Valera que dice, tiraron ascuas sobre su cabeza. ¿Y qué quiere decir eso? Tiraron ascuas sobre su cabeza. Di, las ascuas, ¿saben qué son las ascuas, verdad? Sí, es lo que queda cuando una fogata se está apagando, pero todavía está roja, roja, roja en el tronco. Esos son ascuas encendidas. Y las tiran para arriba, rojas, es que se les suben los colores al rostro. Tiraron ascuas rojo sobre su cabeza. Pero es complejo, ¿o no? Vamos un poco más con la canción esta. Gitano al creerse deshonrado, se fue a su mujer, cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió.
De ahí, un feminicidio. Lo abandonó. Es el abandono del hijo y el feminicidio. ¿Sí? Entonces lo cantábamos con un fervor, ¿verdad? Estábamos hablando de esta historia trágica de un hombre que se ve justificado porque su hijo no es del color que él quisiera, hubiese querido, y le dice: usted me engañó, y va y la mata, y luego va y pierde al hijo y lo abandona. Interpretar el texto de una canción, interpretar el texto de una poesía como la de García Lorca, interpretar la carta de Napoleón, todo escrito en el siglo XX, 19 y 20. Y es difícil. Y cuando vamos a la Biblia y creemos saber el significado y el sentido de todo de una forma tan sencilla, es violentar demasiado el texto bíblico. Es la historia entonces de un feminicidio seguido de un abandono de un hijo. La Biblia entonces tenemos que abrazarla desde las preguntas, no desde las certezas. No es que está claro, es que ¿cómo interpretamos ese texto? ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿En qué idioma lo escribió? ¿Y cuál es la traducción más correcta? Vean, hay una cosa que empeora la situación y es la traducción. Tenemos muchas traducciones, ¿cierto? No solo en español, en todos los idiomas del mundo. Vean este texto. La Nueva Versión Internacional no aparecen muchos versículos. ¿Ustedes sabían eso? Se robaron ciertos versículos. ¿Por qué mi versión? Yo pienso que así hay mucha gente que se pregunta. Mi versión de la Biblia es diferente. ¿Por qué en mi Biblia no aparece el final del libro de Marcos? ¿Por qué mi Biblia tiene notas al pie en las que se dice que el texto es oscuro? Ya lo dije. O que la palabra no aparece en el TM o en el MM. TM, texto masorético, MM, manuscritos mayores. Cuando está MM en minúscula, manuscritos menores. Es complicado. Pero sí, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, hay textos que en la Nueva Versión Internacional ya no aparecen. ¿Por qué? Porque en los textos más importantes no están esas palabras. Y en los textos espurios que alguien copió y añadió cosas, sí está. Entonces empezaron a discriminar cuáles textos son más reales y cuáles no. ¿Verdad? Vean esto. Un caso muy llamativo es el texto contenido en el versículo de Mateo 1:22, en el que se hace referencia al texto de Isaías 7:14, que ha sido traducido como la Virgen concebirá un hijo. ¿Lo han escuchado? ¿Verdad? La frase hebrea que aparece en Isaías es Jalma. Los griegos de la versión del Antiguo Testamento llamada la Septuaginta entendieron perfectamente que esa palabra significaba doncella, o más bien una mujer, una niña que no había tenido la regla. Y por eso la tradujeron por el griego partenos, que nunca podría significar virgen, sino impúber, ¿ok? Partenos. Fueron los cristianos mucho más tarde los que interpretaron esa palabra como virgen. En realidad Isaías hablaba de una muchacha que no había tenido la regla. Este no es por tanto un error textual, es una variante, una palabra oscura o difícil, sino un error voluntario de los cristianos. Dijeron, no, queremos que sea virgen. Y la virginidad es elevada entonces a un valor supremo. No la obediencia de María, sino su virginidad. Si ella obedece pero no es virgen, ya no es tan importante. ¿Cierto? Vean qué grave esa metida de patas de un copista. Y esta otra, que es muy interesante, de Lucas 17, 34 al 37, dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Vamos por el verso 35, dos mujeres se estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Verso 36, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Verso 37, y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Ahora, esto es Reina Valera. Tiene todos los versículos, todos, vea que los marqué. Ahora vea la versión internacional, la Nueva Versión Internacional. Cuando llega al 37, al 36, aparece el número y aparece una A.
y brinca directamente al 37. La gente que lo lee quizás no ve este detalle, pero ya falta ese versículo. Solo aparece el número 36, inmediatamente aparece el 37. Y si uno va y lee la A y dice que es que ese texto en realidad se lo inventó un copista, entonces ya lo quitamos. No es tan claro el asunto. Es complejo y está llena la Biblia de estas cosas. Una cosa más y voy terminando. Vean esto, lo tuve que hacer en video, también tiene volumen esto, porque no sabía cómo explicarlo aquí. Entonces les hice un pequeño videito que dura 80 minutos, no mentira. Un videito de unos segundos para explicarles el caso del final de Marcos. Resulta que el final de Marcos, del libro de Marcos, es inventado también. Es inventado, no aparece en los textos importantes. Un copista se lo inventó y después nos llegó a la Reina Valera y a la King James, que son las dos versiones, digamos, en inglés y en español principales, y prevaleció ahí hasta que empiezan a ver que en realidad era un invento y ahora lo quitaron. Y todas las nuevas versiones ya no está. Pero ¿qué pasa? Que los evangélicos más de hueso colorado dicen, la nueva versión internacional del diablo. Le quitaron versículos y la Biblia dice que no quitarás ni un punto, ni una I, ni una J, porque serás llevado al infierno y esa gente son del diablo y además es una Biblia ecuménica que es del diablo también. ¿Han escuchado ese tipo de expresiones? Y cada vez que sale una nueva traducción vienen a los detractores, pero es que se va depurando el texto. Vean este video entonces. Bueno, estoy aquí terminando de hacer la charla y quiero mostrarles algo importante de lo que estamos hablando. Esta es la Reina Valera del 60, versión 60, editada por Mervyn Brenneman, que por cierto fue profesor mío. Aquí está incluso su firma, él ya falleció este año con casi 100 años. A mi querido alumno José Pablo, me ha sido grato tenerlo como alumno, que Dios siga dirigiendo. Pero yo quiero que veamos este texto de Marcos, que lo tenemos aquí. Y esta Biblia del 60 termina con Marcos 16, capítulo 16, hasta el 20. Aunque aquí abajo dice que del 16 al 20 dice que otros omiten los versículos 9 al 20. Cuando sale esa más, este signo más es los manuscritos más, digamos, más importantes. Y en esta otra versión, que es la Reina Valera textual, efectivamente aparece sin esos textos del 9 al 20, sino que termina en el 8, y aquí dice que del 9 al 20 dice que omiten los versículos 9 al 20, ¿verdad? En esta otra versión, que es, déjenme ver, la de Jerusalén, aparece hasta el 20 y en algún punto aquí empieza a excusarse y diciendo que sí es texto inspirado. Entonces hay pleito. Hay Biblias que dicen, sí, este texto es inspirado y hay nuevas Biblias que lo quitan, ¿verdad? Y la mayor parte de las Biblias, digamos, consensuadas desde los años 80, 90 para acá, ya no tienen ese texto del final de Marcos. Pero tenemos resistencia porque elevamos ese texto del 9 al 20 a categoría de libro de texto sagradísimo y no se puede manipular ni quitar ni, ¿verdad? Pero la Biblia es así de compleja. Son las 12 en punto. Yo intenté hacer un resumen de un montón de temas que están ahí dentro de la Biblia. Es compleja y es apasionante, pero yo quiero entonces en los próximos 10 minutos, que es lo que me quedan, escuchar sus preguntas, pero lo quiero hacer con micrófono para que podamos tenerlo grabado y no que se escuche cuando el video se escucha, que se escuche un murmullo y yo como si estuviera hablando aquí solo. Entonces ahí tenemos un micrófono y por favor preguntas concretas, cortitas, directas para poder dar chance. Gracias, pastor. Es que no sé si es tema para la próxima charla, más bien, perdónense si me adelanto, nada más me brinca. Antier, un hermanazo que ama la Biblia y me dice que en Sofonías 2:4, pues que está la matanza de Gaza de hoy, que ahí está claro. Ok.
Tendría que estudiar el texto para poder dar una respuesta. Sí, pero no es la de hoy, porque ya pasó esa. Pasó en Sofonías, entonces no puede ser la de hoy, ¿verdad? En Gaza ha habido muchas matanzas, en Jueces aparece otra, en varias oportunidades. De hecho, en el Antiguo Testamento se le faculta de alguna forma ese Dios del Antiguo Testamento a los hebreos de ir y hacer una masacre, hasta matar incluso a los bebés, a los burros y a las vacas y dejar eso completamente, lo que se llamaría hoy un genocidio. Pero ya pasó, y ha pasado muchas veces y está pasando otra vez. Ojalá este alto el fuego se mantenga. ¿Qué más? Pastor, ¿cómo, si la Biblia es escrita a lo largo de miles de años, cómo se decide cuáles textos son sagrados e inspirados y el orden de estos textos para poder hacer como el libro, como el compendio total? Ok, eso es una muy buena pregunta. El orden es indiferente, realmente. Digamos, leer las cartas de Pablo y el Nuevo Testamento en desorden no te va a cambiar. No hay una cronología realmente, excepto en los evangelios, pero cada evangelio tiene su propia cronología, ¿cierto? Entonces, realmente el libro de Marcos es el primero que se escribió y todos los demás le copiaron a Marcos, excepto Juan. Pero voy primero a su primera parte de la pregunta: ¿cómo se escogen esos libros? La alta interpretación lo que hace es, uno, ver los mejores manuscritos, los más antiguos. Entre más antiguo, más fiable, ¿cierto? Y porque es más original. No tenemos los originales, pero entre más antiguo, más fiable. Segunda característica: el texto más corto es el más fiable. Porque normalmente los copistas no restaban texto, sino que añadían texto. No le quitan texto porque en su mente lo que quieren es explicar mejor las cosas. Y cuando usted quiere explicar mejor, ¿qué hace? Le mete más palabras para que quede más claro, ¿cierto o no? Entonces, todos esos textos que se agregan es porque dicen, bueno, aquí yo creo que esto no está muy claro, le voy a poner como una glosa, se llaman glosas, para que quede más claro, y le añade texto, ¿verdad? Entonces, el texto más corto es el texto más original, el más antiguo es el más original, y por supuesto el más claro y mejor preservado de todo eso es el que va primando, ¿verdad? Entonces esos textos se van eligiendo de esa manera. Luego, dentro de todo el mar de libros o de textos y rollos que se encontraron, tiene que haber una coherencia, no se puede contradecir. Entonces, vemos que hay ciertas pequeñas contradicciones no graves en la Biblia, pero no se puede contradecir en su mensaje completo. Entonces van eligiendo los textos que sean coherentes, ¿verdad? Sobre todo en el Nuevo Testamento. Entonces va la idea de la coherencia, la de la antigüedad y la de la simplicidad. El texto más simple es el más canónico, pero es un proceso largo, ¿verdad? Es un proceso largo. Lutero quería quitar el libro de Santiago y luchó para que se quitara. Y de hecho las primeras Biblias impresas, la de Gutenberg y todas esas, son Biblias que no tienen el libro de Santiago. Y luego se volvió a añadir. Luego están los textos que se llaman deuterocanónicos, que no necesariamente no son palabra de Dios, sino que no están en el canon. Deutero significa fuera. Canónico, deuterocanónico, que están fuera, quedaron fuera del canon, pero los incluyen muchas Biblias. Y luego están los textos apócrifos, que no son los mismos. Los apócrifos son copias que evidentemente alguien hizo, que se parecen demasiado, pero que no son. Y que evidentemente no pertenecen a estas 3 categorías o 4 categorías. Más o menos por ahí han sido los criterios que a lo largo de los siglos se ha utilizado. ¿Ok? Un par más de preguntas. Pastor, Sí, ¿considera ¿por dónde usted va? que, aquí, Ajá. ¿considera usted que la descripción de Sodoma y Gomorra representa el punto de quiebre a través del cual se empieza a juzgar la homosexualidad, e incluso durante la Inquisición se empieza a hablar de sodomía y al hombre que yacía con un hombre o a la mujer que yacía con una mujer? ¿Considera usted que esa interpretación que le hacen a la descripción de la destrucción de Sodoma y Gomorra es parte fundamental a través de la cual la población gay ha sido y seguirá siendo juzgada? Es una pregunta muy buena, pero interesantemente esa interpretación no existe casi que hasta el Renacimiento. Es decir, hubo mucho tiempo en el que la historia de Sodoma y Gomorra se leía como debe ser leído, una historia de violencia.
Las palabras que aparecen ahí tienen que ver no con sexo, sino con violencia. Tráiganme a esos, porque queremos juzgarlos y luego violentarlos. Violencia contra los extranjeros. Era lo que había y era muy común, una práctica absolutamente común a lo largo de toda esa zona del antiguo cercano oriente. Los extranjeros, ustedes lo han visto en las películas, si llegaban y entraban por casualidad, como hoy en día, a un barrio que usted no tiene que entrar, se expone a violencia, ¿cierto o no? Depende del barrio. Era común. Eran extranjeros y no sabían qué estaban haciendo ahí y querían traerlos, juzgarlos y probablemente esa forma de juzgarlos llevaba abuso y violencia. Eso es lo que pasa ahí. La interpretación de esa palabra, amar, creo que es la palabra que aparece ahí, de conocer, amar, no amar de amor, sino en hebreo, ¿verdad? Tiene que ver con acciones de Dios. Dios conoce a su pueblo, Dios conoce las circunstancias, es esa palabra. Y hasta el Renacimiento tardío se empieza a dar connotaciones sexuales. Ahora, la palabra sodomía no tenía que ver únicamente con relaciones homosexuales, tenía que ver con un acto muy específico dentro incluso de las parejas heterosexuales. Las parejas heterosexuales que tenían sexo anal eran sodomitas también. Entonces, contra lo que estaba luchando esa interpretación tenía que ver con esa práctica específica que no es afectiva, pero es muy tardío y a partir de ahí empieza a generarse toda esta pésima interpretación que da al traste con la interpretación de ese texto bíblico y con una cultura que ya de por sí era y es machista y homofóbica. Excelente pregunta, no sé si eso más o menos responde en estos minutos a su pregunta. Nos queda... Claro, y también en el Nuevo Testamento también. Y Jesús mismo menciona que Jerusalén se parece demasiado a Sodoma. Jesús mismo lo está diciendo y no necesariamente tiene que haber una interpretación sexual. Entonces, toda la Biblia es coherente, una vez más. Esos textos son coherentes una y otra y otra y otra y otra vez. No se refiere a algo sexual en Sodoma y Gomorra, sino a un asunto de violencia, a un asunto absolutamente de violencia. Y contra los pobres, de porofobia. Contra los pobres y contra los extranjeros, algo que es muy común hoy, sobre todo en ciertos países, esas dos características, el odio al pobre y el odio al extranjero, que lo echan con violencia. Se aplica demasiado a algunas ciudades de hoy lo que es Sodoma y Gomorra. Esos sí son los sodomitas de hoy en día. Una pregunta más, nos queda 5 minutos y cerramos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario o si no cerramos aquí? Sí, adelante. Yo, acá. Yo a veces leo algunos, bueno, la verdad es que no leo tanto la Biblia, pero cuando la tengo que leer por A o por B, por ejemplo, por algunas clases para los adolescentes y demás, hay muchos textos que se me dificulta leerlos y creerlos realmente. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho creer en la historia del nacimiento de Jesús, porque me suena como una historia de Marvel, ¿verdad? Nada más que no se llama no se llama Thor, sino que se llama Jesús. Hace poquito que estaba también para una clase leyendo la historia de Lázaro, o sea, realmente yo decía, ¿de verdad Jesús resucitó a alguien? O sea, ¿de verdad alguien estaba muerto y volvió a la vida? No sé si estoy bien, pero me parece que solo hay un evangelio que habla de esa historia. A mí me cuesta creer eso. Entonces, la historia de Jonás me parece muy extraña, digamos, leerle y de verdad creer que alguien vino, un pez se lo comió y después de unos días lo vomitó. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hago para conciliar esas historias que desde mi punto de vista o sea, que yo puedo cuestionarlas y preguntarme, ¿esa cosa de verdad? O sea, esa historia tan fantástica, ¿de verdad debería predicarla como que de verdad sucedió? ¿O debería utilizarlo como una ilustración para otras cosas? Entonces, ¿cómo hago para conciliar estas historias bíblicas que a mí me parecen difíciles de creer? Gracias por esa gran pregunta. Y es una gran pregunta, es la gran pregunta. El libro que yo escribí se llama Paradoja, porque nuestra fe es paradójica. Yo puedo creer y no creer al mismo tiempo. Es la fe de Schrödinger.
es y no es. Yo creo en Dios, pero hay momentos de la Biblia que yo digo, suave, fue un toque. Jonás. Y ahí es donde viene este análisis que intenté hacer hoy. Jonás, el texto de Jonás, ¿qué tipo de literatura es? ¿Es historia? ¿Qué es? Es una crónica, pero ojo, que en el momento en que se concibe esa historia, se escribe mucho tiempo después de que supuestamente sucedió. Y en aquel entonces, cuando se escribe, no tenían la noción de historia como usted y yo la conocemos, no existía la categoría historia. ¿Me explico? No escribían para contar la historia tal cual sucedió. Nadie en la antigüedad escribía la historia tal cual sucedió, sino que creaban fábulas, lo que llaman mitos, leyendas, épicas, las épicas germánicas, esa de Thor, las épicas ugaríticas, la épica hebrea, la épica griega, que está la Ilíada, está, ¿verdad? Todo Homero, son épicas. Enmarcamos esos textos en la misma época y en la misma categoría que la épica de los griegos y que la épica de el resto de Mesopotamia. Sí, es épica. La misma épica de Job es una épica. Estamos hablando de historias que enseñan cosas, pero no necesariamente sucedió exactamente que se estaba rascando con un palo ese mae. Y que, ¿quién vio la ballena? ¿Y cómo ballena? Y bueno, sucedió que se desapareció un tiempo, le pasó algo terriblísimo, quién sabe, se enfermó y Dios lo sacó de eso y entonces se cuenta la historia de un milagro. Lo importante es lo milagroso ahí de la historia, que Dios rescata. No si era ballena o si lo escupió o no lo escupió. Eso no es lo relevante. Y eso es lo que tenemos que aprender como con una cebolla, irle quitando la cáscara y decir, ¿es realmente relevante que yo crea que era una ballena? ¿Realmente cambia realmente mi fe que era una ballena o no? No, ok, qué dicha, entonces no lo voy a creer. Y no pasa nada. Porque Dios no va a llegar el día que usted llegue al cielo, que espero que todos lleguemos, y le va a decir, mae, ¿sabe qué? No entra porque usted no creyó que Jonás se lo comió una ballena. Aquí tengo la ballena, ¿ve? Esa ballena se salvó. Salude. ¿Cómo se llamaba la fábula de la ballenita? Josefina, pase por favor. Era Josefina. No necesitamos creerlo tal cual, pero hay una verdad profunda allí que sí podemos rescatar y decir, Dios sacó a Jonás de una situación muy específica a otra. Jesús y su nacimiento. Bueno, tenemos que, y hay muchos libros que trabajan el Jesús histórico y el Jesús de la fe, el Jesús dogmático, el Jesús de la iglesia. Hay un Jesús histórico que hay mucho avanzado en ese sentido y podemos decir, bueno, sí nació, sí existió, es un personaje que se menciona en todo, un compendio muy grande de historiadores, Tucídides, Suetonio, Herodoto, lo mencionan, el Talmud lo menciona, la Mishnah lo menciona, Jesús existió. ¿Cómo nació específicamente? ¿Y cómo se gestaron los milagros que están en la Biblia? No es histórico, no hay categoría histórica, pero yo decido creer o no creer en eso. Ahora bien, una vez más, si usted llega al cielo y llega Dios o San Pedro, no sé quién es el que está en la puerta, y lo recibe y dice, mae, ¿sabe qué? Usted no creyó que Jesús resucitó a Lázaro. Venga, Lázaro, ¿usted qué dice? ¿Lo dejamos pasar o no lo dejamos pasar? Ese no es un pecado capital, dejar de creer en la resurrección de Lázaro. No, hay que bajarle 2 o 3 rayitas a que todo lo que leo en la Biblia yo tengo que creerlo a pies juntillas, porque estaríamos cayendo en que la Biblia es clarísima. Es claro, ahí está, resucitó Lázaro. ¿Y qué hacemos con la muerte de Judas, que tiene 2 muertes distintas? O en una se cae y se espapalla, y en la otra se ahorca y se suicida. ¿En cuál creo? ¿En cuál de las 2 creo? En ninguna, o en las 2, o en una. Usted escoge y no es pecado. Y no pasa nada, porque de eso no depende su salvación, ¿cierto o no? No depende de eso. Bajémosle 2 rayitas a la intensidad de tener que leer el texto como que si cada palabra tiene que ser tragada y creída sin masticar. Me voy a atragantar muchas veces haciendo eso con la Biblia. Ahora, con Jesús yo decido que Jesús sí, efectivamente, es Hijo de Dios,
que Jesús fue concebido de una forma milagrosa y murió y resucitó por usted y por mí. Y en eso consiste la fe y la salvación. Y yo decido hacer eso. Y como decía Pascal, prefiero creer y equivocarme que no creer y equivocarme. Y yo decido creer. Por eso es fe. Ahí aplico la fe absoluta. Una fe paradójica, pero fe al fin y al cabo. Pongámonos de pie. Yo ya acabo de terminar. Gracias por esas preguntas tan buenas. Vamos a orar.